¿Quieres mantenerte al tanto de nuestra iglesia? Encuéntranos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como @GerIglesia, para que no te pierdas ningún detalle. ¿Por qué es importante orar? La oración es un medio para la comunicación entre nosotros y Dios. Un diálogo sincero con nuestro Padre Celestial que traerá paz a nuestra vida. Si tienes niños de entre 4 a 9 años, te invitamos a formar parte de Her Kids, un espacio dirigido para los pequeños de la casa, todos los domingos en las aulas de Her. Se acerca la presentación de niños en Her. Registra a tu hijo para presentarlo delante de Dios. El domingo 26 de mayo a las 9:30 de la mañana aquí en nuestro templo Her. Para más información, escríbenos por WhatsApp al 099-014-9746 o acércate al lobby del templo al finalizar el servicio. El ciclo de entrenamiento está mejor que nunca. Construye un arca donde se salve tu familia, la comunicación entre esposos y potencializando nuestras diferencias son los temas que ya hemos revisado, acompañado de talleres que nos ayudan a implementar y poner en práctica estas verdades de la palabra. No te pierdas nuestra cuarta conferencia, el sábado 27 de abril a las 5:30 de la tarde. Encuéntranos en YouTube como @GerIglesia y suscríbete para no perderte nuestro... Listo. Muy buenos días, mi amada iglesia. Sean todos bienvenidos en esta mañana. Hoy es una mañana especial. Hoy es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Bienvenidos nuevamente. Esta mañana vamos a hablar de un tema poderoso, como todos los temas que establece la Biblia. Y el tema del cual vamos a hablar esta mañana es acerca de el estancamiento. Y hay muchos conceptos acerca del estancamiento, pero yo traje uno y dice que ese estancamiento, detener la marcha de un proceso o el desarrollo de un asunto. Y muchos cristianos o creyentes se sienten que están estancados en su vida espiritual, se sienten atrapados y que no pueden hacer nada. Pero Dios está llamando a su iglesia a levantarse y brillar su luz en medio de toda la oscuridad. Usted tiene que luchar contra el estancamiento, tomar la santa palabra de Dios y pelear. Y hay varios estancamientos: el estancamiento personal, el estancamiento económico y por supuesto el espiritual. Y hoy yo me quiero basar en el estancamiento espiritual. Y especialmente en el estancamiento espiritual, iglesia, porque cuando usted rompe el estancamiento espiritual, rompe todo tipo de estancamiento que usted y su familia pueda estar teniendo en este momento. Y vamos a ver lo que significa el estancamiento espiritual. Y dice que es un estado de la vida espiritual del cristiano en el que se ha frenado su crecimiento espiritual. Y antes de entrar en el desarrollo de la palabra, me venía a la memoria cuando yo desarrollaba esta enseñanza acerca del estancamiento, se me venía a la memoria el paralítico de Betesda. Y esta es una historia muy importante de estancamiento, porque la Biblia dice que en Israel había un estanque que se llamaba Betesda. ¿Sabe usted lo que significa Betesda en hebreo? Significa casa de misericordia o casa de gracia. A pesar de que era la misma presencia de Dios en ese estanque, muchos no pudieron advertirlo, como le sucedió al paralítico de Betesda. Y dice la Biblia que en el estanque de Betesda habían 5 pórticos. Esto me habla de 5 puertas. Y esas 5 puertas, iglesia, estaban llenas, dice la Biblia, de enfermos, ciegos, cojos
y paralíticos. Todas esas puertas estaban llenas de gente estancada. Y entre ellos estaba el paralítico de Betesda, del cual se habla preponderantemente. Este hombre tenía 38 años de estar paralítico. Y cuando usted lee este pasaje de la Biblia, dice que de repente bajaba un ángel del cielo a mover las aguas de un estanque, iglesia, para que la gente haya sanidad, porque el primero que bajaba después del movimiento de las aguas, la Biblia dice que quedaba sanado. Y por eso aquel paralítico no pudo ser sanado hasta que vio el agua viva moverse delante de él, que era el mismo Jesucristo. Cuando Jesús lo ve, Jesús ya sabía que ese hombre tenía 38 años de estar paralítico, es decir, de tener una vida estancada. Y dice que lo vio y le dijo: ¿quieres ser sano? Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? A alguien que estaba esperando ser sano. ¿Y sabe por qué se lo preguntó Jesús? Porque claro que él quería ser sano, porque su vida estaba tan estancada que ya había perdido la fe, que ya había perdido la esperanza de ser levantado de ese estado de parálisis. Así que, iglesia, Jesús le dijo, lo único que Jesús le dijo fue: toma tu lecho y anda. Y eso es lo que Jesús en esta mañana le está diciendo a la iglesia, pero también le está diciendo a ti que por primera vez quizás te conectas, a ti que tú me estás oyendo, que no conoces de Dios. Hoy te está diciendo en qué es lo que te tiene estancado. Así como Dios, como Jesús, a través de solo acercarse a este hombre, quedó libre de todo estancamiento, de toda parálisis. Su parálisis iba mucho más allá de estar paralítico, de estar cuadripléjico. Su estancamiento era mental. Porque y así, iglesia, están muchos a que vienen aquí cada domingo sentados escuchando la palabra, pero su vida está en un estancamiento espiritual, en un estancamiento económico, físico. El Espíritu Santo de Dios para eso nos ha traído en esta mañana, para sacarnos de este estancamiento. Y quiero decirles algo, iglesia. Antes de venir yo estaba orando el miércoles de esta semana y estaba orando por este día a través de esta palabra, y resulta que yo veía muchos que eran como pegados, como con cemento de contactos, estancados en sus propias vidas, en sus propios pensamientos. Y hoy, donde usted esté, allí en su casa, yo no sé dónde usted está, pero usted sí lo sabe. Levántese, muévase, salte, haga como hacen los militares. Hoy levántese a salir de ese estancamiento, iglesia. También podía haber muchos que estaban como hundidos en un hoyo, iglesia. Hoy es el día, iglesia, de que usted se levante y salga de ese estancamiento. Y mire lo que dice la palabra en Jeremías 2:13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Se describe claramente los problemas que tenía el pueblo de Israel. No solo habían rechazado el agua viva es el Espíritu Santo, al Dios viviente, sino que sus cisternas, depósitos de aguas, símbolos de su vida espiritual, tenían agujeros y no retenían el agua. Iglesia, lo que el pueblo de Israel había escogido en ese tiempo era irse tras ídolos, tras dioses de Baal, y habían dejado aquel Dios que los había sacado de Egipto, que les había dado maná, que a través de una roca les dio agua viva, iglesia. Eso es lo que Dios está diciéndote a ti y a mí en este día. Sal de ese estanque, sal a beber el agua viva. La Biblia dice, iglesia, que cuando
Jeremías declara esto sobre el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se había desviado. Y aquí también, cuando usted lee más adelante en el versículo 14, usted se puede dar cuenta que allí estaba Nínive. Pero Dios levantó a un Jonás. Y eso es lo que Dios está levantando en este tiempo. A los Jeremías como usted y como yo. A los Jonás. Para que su pueblo salga del estancamiento. Se describe cuáles eran los problemas del pueblo de Israel, iglesia. Estar adorando a dioses ajenos al Dios vivo. Fuente de agua viva se refiere a una fuente de agua fresca que corre, siempre disponible, que nunca se seca, ni en los meses de sequía. Iglesia, Satanás cree que tiene a nuestra nación en sequía, pues está equivocado, iglesia. Porque es en los tiempos como estos donde usted y yo vamos a ver prosperar nuestras vidas y también la de nuestros hermanos ecuatorianos. La fuente de agua viva es el Dios Todopoderoso. Jeremías le estaba diciendo al pueblo de Israel: ustedes han dejado al Dios Todopoderoso, a la fuente que fluye leche y miel, y se han ido por dioses ajenos. Identifique, iglesia, ¿qué es? ¿Cuál es el Dios que a usted la está estancando y lo está estancando o lo ha estancado? ¿Cuál es el ídolo? El Señor es la fuente de agua viva, mientras que los ídolos son cisternas rotas, iglesia. Yo no sé cuál sea esa cisterna rota. Si es su trabajo, su profesión, sus empresas, sus negocios. No lo sé, iglesia, pero usted sí lo sabe. Allí identifique, allí donde usted está, identifique qué es lo que lo tiene estancado, porque hoy vine a decirle quién es el que lo puede sacar de ese estancamiento. Manténgase expectante, iglesia, porque Dios está en control de nuestra nación y en control de su familia y de la mía también. Las bendiciones llegarán a nuestra nación si confiamos en el Señor. Él nos dará lluvias estacionales, grandes cosechas, familias numerosas, victorias sobre nuestros enemigos y larga vida en esta tierra, iglesia. Jeremías le dijo al pueblo de Israel, o Dios, mejor dicho, le dijo al pueblo de Israel a través de Jeremías: me dejaron a mí fuente de agua viva. Este es el primero de los males del pueblo de Dios, abandonar a Dios. Dios es la fuente de agua viva, el suministro interminable de los suministros buenos, puros y esenciales de la vida. Dejar a Dios, en quien solo el sediento espíritu del hombre puede encontrar satisfacción y saciar la sed, y lo ha dejado con infinito trabajo, cavando cisternas de oro y plata. Iglesia, identifique allí cuáles son esas cisternas de oro y plata que tienen a su familia, a su vida estancadas. Y también debemos identificar, o plenamente tenemos identificado, cuáles son las cisternas de oro y plata que Satanás quiere tener estancada nuestra nación. Pero hoy le decimos al diablo que hay una iglesia, que hay intercesores, que hay profetas en Ecuador, que hay apóstoles, que hay pastores, que hay maestros, que hay evangelistas puestos a la brecha por nuestra nación. Y de esta vamos a salir, iglesia, y vamos a salir victoriosos con el botín en la mano. El estancamiento espiritual, iglesia, puede ser sintomático y asintomático. Iglesia, el estancamiento sintomático es el menos peligroso, porque usted está sintiendo que está estancado y aunque sea da un paso. Pero el estancamiento espiritual asintomático, usted no tiene síntomas y cree que todo está bien en su vida, porque viene cada domingo a la iglesia, porque se conecta el martes, el lunes, el miércoles, porque está en un grupo de amistad. Pero no, iglesia, si usted está haciendo todo eso y no tiene comunión con el Espíritu Santo de Dios, que es la fuente de agua viva, usted está estancado. Así que ahora levántese a tener comunión con el Espíritu Santo, a creer que Dios es la
fuente de agua viva, porque así lo dice su palabra. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el deseo de Dios, iglesia, que usted y yo lleguemos a la estatura del varón perfecto, no a estar estancados allí en pecados, en vicios. Solo cada quien sabe con lo que tiene que hoy día romper ese estancamiento. Y para eso ha descendido el ángel que descendía al estanque de Betesda. Ahora mismo ha descendido sobre nuestra casa Ger, sobre nuestra familia, sobre su vida, sobre la mía, pero también sobre nuestra nación. El Espíritu Santo de Dios está en medio nuestro y vamos a ver qué produce un estancamiento. Número 1, el tradicionalismo. Esto es tenaz, iglesia. El tradicionalismo es venir tradicionalmente a la iglesia, tradicionalmente ir a un grupo de amistad, tradicionalmente hacer obras en la iglesia. Pero iglesia amada, eso si usted no anda atento y conectado con la fuente que es el Espíritu Santo, va a ser estancado. Número 2, desplazar a Dios por ídolos. Esto es muy común, que provoca el estancamiento de los hijos de Dios. Porque es tan fácil desplazar a Dios por ídolos. Porque llega la familia el domingo, porque viene mi familia de otro lugar y tengo años que no lo veo. Porque me voy de vacaciones y todo eso está bien, iglesia, pero después cuando usted pone a Dios primero delante de cualquier ídolo, nunca, iglesia, estará estancada su vida personal, su economía y mucho menos su vida espiritual. Por eso es necesario, iglesia, examinarnos. Otro aspecto que produce un estancamiento es, y antes de pasar, quiero dejarle Apocalipsis 3:16. Dice que, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Iglesia, esto es cuando nosotros adoptamos los principios del mundo. La iglesia a veces se confunde y quiere adoptar las cosas del mundo para evangelizar. Es tan sencillo, iglesia, como predicar la palabra, porque la palabra es la que rompe. Y a veces no nos damos cuenta y entramos en un estancamiento espiritual por detalles tan pequeños. Otro que produce estancamiento es el temor a qué dirán. ¿Qué dirán en mi trabajo que yo soy el hermanito o la hermanita o el aleluya, como nos suelen llamar? Iglesia, como yo siempre digo, iglesia, nosotros tenemos que donde sea que estemos, predicar con nuestro ejemplo y con nuestro testimonio de quien habita en nosotros. Solo de esa manera usted nunca se sentirá estancado. ¿Cómo podemos saber que estamos estancados? Número 1, anote, iglesia, allí. No le encontramos sentido a la oración. Wow. Cuando no le encontramos sentido a la oración, usted póngase un ojo allí. Significa que hay un estancamiento espiritual. Hay una parte de su corazón y el mío que se está endureciendo y no nos vamos dando cuenta. Por eso era que yo le decía hace un momento que es muy peligroso el estancamiento espiritual asintomático, donde usted no percibe ningún síntoma. Porque usted dice, pero yo sí estoy orando, pero si antes oraba media hora, ahora 2 minutos. Si antes usted anhelaba estar el domingo aquí sentado en la iglesia a recibir la palabra, ahora viene porque si yo no voy, los pastores me ven y después me llaman y me preguntan, o mi líder me ve que no voy. Y así tantas cosas que increíblemente, iglesia, van provocando estancamiento. Otra cosa que
que podemos saber por qué que estamos siendo estancados es no leemos con frecuencia la palabra de Dios, iglesia. Hay que escudriñar la palabra de Dios porque la palabra de Dios es espíritu. Número 1, ya no hay como que amor a la oración. Número 2, no estoy leyendo la Biblia. Iglesia, leer la Biblia no es cuestión solamente de los apóstoles, de los profetas, de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, ni de los líderes. Es por su bien y por el mío. Cada vez que usted lee la palabra de Dios, usted va a tener revelación de la misma y por lo tanto va a tener la dirección para salir de ese estancamiento, iglesia. Número 3, cuando sentimos que Dios está lejos de nosotros. Wow, ¿sabe cuándo sentimos que Dios está lejos de nosotros? Cuando hemos pecado y cuando no nos hemos puesto a cuenta. El pecado hace, primero el diablo lo incita al Hijo de Dios a pecar y luego lo acusa, y eso hace que el Hijo de Dios se vaya apartando de a poco hasta que el enemigo lo estancó en un mismo sitio y no lo dejó avanzar en sus sueños y en las promesas del Dios Altísimo, que son un sí y un amén. Número 4, cuando manifestamos continuamente las obras de la carne. Gálatas 5:19, iglesia. Ya sabemos cuáles son las obras de la carne. La Biblia dice que son ira, contienda, fornicación, adulterio, celos. Cuando usted hace manifiesto a esas obras de la carne, usted puede darse cuenta claramente que está en estancamiento, iglesia. No es tan difícil poderse dar cuenta cuando estamos en estancamiento. Hay 3 maneras de salir del estancamiento. Número 1, tener hambre de Dios. Pero antes de, iglesia, hablar de las maneras de salir del estancamiento, se me viene a la memoria cuando el profeta Elías se metió en una cueva. Eso me habla también a mí de estancamiento. ¿Y qué le dijo, iglesia, Dios al profeta Elías? ¿Qué haces, Elías? Sal de la cueva. Y saben una cosa, iglesia, vaya y léalo en Primera de Reyes, donde dice que después de ese estancamiento aparente que tuvo Elías, Dios tenía una mayor promesa sobre él, porque después que le dijo sal de la cueva y le dice ponte delante de mí en el desierto. El profeta Elías, al salir de esa cueva, Dios lo mandó a que ungiera a Hazael como rey de Siria y también a Jehú como rey de Israel, y algo más poderoso que eso, que le dio una unción especial para que nombre al siguiente profeta que ya Dios había escogido, al mismo profeta Eliseo. Es decir, que después de un estancamiento, cuando Elías oyó y obedeció la voz de Dios, Dios puso una doble unción sobre él. Y no solamente eso, iglesia, sino que después de eso, Elías no vio muerte, sino que fue levantado vivo al cielo, iglesia. O sea que después de ese estancamiento, levántate, iglesia. Si usted está sentado, póngase de pie, iglesia, porque después de ese estancamiento, Dios tiene una mayor unción sobre usted. Yo no sé cuál ha sido ese estancamiento. Si hay alguien que perdió un negocio, que puso todas sus esperanzas en un negocio, hoy Dios dice levántate, porque tengo una unción especial para un nuevo negocio más próspero. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, y eso es lo que yo creo que tiene Dios para nuestra nación, Ecuador. Tiene Dios una nación libre, una nación que seremos punta de lanza para América Latina, no solamente para América Latina, sino para todo habla hispana. Se va a escuchar hablar de Ecuador. Así que, mis amados hermanos, póngase onda en este día, porque hoy el Espíritu Santo le está hablando a usted y a mí. Entonces hay 3 maneras para salir del estancamiento. Número 1, tener hambre de Dios. Primera de Crónicas 6:11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente.
Cuando usted, mi amado hermano y hermana y amigo que me oye, busca a Jehová y busca su rostro, no habrá estancamiento, iglesia. Y sabe una cosa, aun cuando usted vea, usted me estará diciendo ahorita, pero ¿cómo no puede ser estancamiento si a mí me acaban de sacar de mi trabajo? Iglesia, póngase contento por eso, porque Dios tiene un mejor trabajo, con un mejor sueldo. Dios tiene un futuro glorioso para sus hijos. Nosotros no somos de los que mendigamos. La Biblia dice que nosotros tendremos para dar y para repartir. Número 2. Número 1 dijimos hambre de Dios. Número 2, cuando usted se acerca a Él se acercará a usted. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted debe buscar voluntariamente e intencionalmente a Dios todos los días. No se fije, iglesia, de lo que está pasando aquí en nuestra nación. No se fije, iglesia, no se fije. Pónganse en movimiento ahora. Muévase ahí en su casa. Ponga en movimiento la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa, iglesia? El paralítico de Betesda estaba esperando que muevan las aguas y no se había dado cuenta, iglesia, que la unción del Espíritu Santo estaba en él. Jesús solo le dijo: toma tu lecho y anda. Iglesia, ahora en usted y en mí habita el Espíritu Santo, por lo tanto no puede haber estancamiento, y usted puede hacer que en nuestra nación no haya estancamiento, porque el poder nos ha sido entregado a la iglesia a través del poder del Espíritu Santo, de la sangre de Jesucristo y de la resurrección de Jesucristo. Salmos 42:1-2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Esto me habla de un hombre sediento de Dios, porque él estaba orando y decía: cuando vendré y me presentaré. Iglesia, a él, al rey David, le parecían 24 horas, le parecían cortas para estar en la presencia del Dios Altísimo. ¿Qué es lo que usted y yo debemos hacer para no vivir en estancamiento? Anhelar la santidad. Otra cosa que lo va a sacar a usted del estancamiento. Usted no puede entrar en la presencia del Dios Altísimo sin santidad. La santidad nos alinea a la perfecta voluntad de Dios. Cuando vivimos una vida de santidad y dedicación a Dios, estamos en un movimiento de su espíritu. Necesitamos pedirle a Dios que escudriñe nuestros corazones y nos limpie. Salmos 24:3-4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado el engaño con engaño. Iglesia, el pecado es como la excusa perfecta de Satanás para estancar a los hijos de Dios. Pero está escrito en su palabra: hijito mío, si habéis pecado, abogado tenéis en el cielo a Cristo Jesús. Usted y yo lo que tenemos que hacer es ponernos a cuentas delante de Dios, para luego ir y pedirle a Dios por esa situación que lo tiene estancado: la enfermedad, las deudas, la crisis, la falta de trabajo, falta de recursos, hijos rebeldes, un familiar en droga. Yo no sé cuál sea la situación o el estancamiento que usted tenga, pero Dios sí lo sabe. Y hoy le está diciendo: póngase a cuenta. Y sabe una cosa, sabe que es lo lindo de ponernos a cuenta delante de Dios, es que el enemigo no tiene armas para acusarnos. Queda desarmado en el momento en que usted y yo nos ponemos a cuenta delante de nuestro Padre Celestial. Número 3, otra de las formas que usted puede salir del estancamiento es: manténgase contento y feliz. Juan 7:37-38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo.
El estancamiento lleva a los creyentes a sentirse desanimados, tristes y deprimidos. El enemigo hace todo lo posible para desgastar a los creyentes y que no se levanten. Si usted se siente desanimado, métase en la palabra de Dios, alábelo y entre en su presencia. Sea agradecido no importando la situación. Declare el gozo del Señor sobre su vida hoy y todos los días. Salmos 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Iglesia, es tiempo de salir del estancamiento y pasar a otro nivel. Nada podrá detenerlo. Y escriba esto, iglesia: cuando el diablo le diga: ¿y usted quién se cree que es?, usted le responderá y le dirá que es un rey en la corte de Dios, un sacerdote. Un rey en la corte de Dios, un sacerdote. Escríbalo, iglesia, publíquelo, haga algo, pero usted hoy tiene que salir de ese estancamiento. Usted no nació para vivir estancado. La Biblia dice que las sendas de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y eso es lo que Dios tiene para usted y para mí. No le crea ninguna mentira al enemigo. No crea ninguna mentira de las noticias. Recuerde, iglesia, que usted tiene el poder para declarar y profetizar sobre su vida. La palabra de Dios trae luz. Muchas personas leen la palabra de Dios, pero no tienen revelación ni mucho menos la entienden. Por eso usted necesita una unción para percibir, para recibir y para retener la palabra de Dios. Pídale a Dios que le dé esa unción y la revelación de su palabra. Nada es más importante que mantener la palabra de Dios. Es una arma y una espada poderosa que vence al diablo por la sangre y el poder de la palabra y el testimonio. Usted tiene que memorizar la palabra de Dios y meditar en ella. Esto le garantizará un éxito abrumador. Y escriba esto también, iglesia. Y tu amigo y amiga, que no es por casualidad que te hayas conectado hoy, es que Dios está queriendo hacer algo poderoso contigo también. Escriba esto: entre en la Biblia y deje que la Biblia entre en usted. Entre en la Biblia y deje que la Biblia entre en usted. Iglesia, las casas se construyen con ladrillos, pero los hogares se construyen con los principios que vienen de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos saber. Estamos viviendo en el tiempo de Isaías 60, del 1 al 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Iglesia, Dios quiere que te levantes y brilles. La luz radiante del Señor brillará sobre nosotros. Iglesia, y para ir cerrando, 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que Dios ha destinado para usted y para mí. No ningún estancamiento, no ninguna parálisis espiritual, ni cerebral, ni emocional, ni económica. Dios ha destinado un futuro glorioso para usted y para mí. Salmos 36:9 dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Iglesia, estamos en guerra contra los poderes de las tinieblas. Tenemos que tener denuedo y pelear. Salga del estancamiento, guarde la palabra de Dios en su corazón y brille la luz de Dios a este mundo. Y por último, iglesia, Hebreos 10:39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí donde usted está,
Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por habernos hecho nacer en esta nación, Ecuador, una nación bendita, una nación próspera, una nación donde tu palabra corre como río. Gracias porque hoy nuestra nación, nuestras familias, nuestras vidas, Padre, salen del estancamiento, salen a la luz admirable y maravillosa. Salimos a poseer la tierra que fluye leche y miel. Muchas gracias, Espíritu Santo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mi amada iglesia. Sean bendecidos.